Muy bien. ¿Qué es un organigrama primero? Un organigrama es un gráfico acerca de la división del poder, ¿no?, y las líneas de mando que tiene toda organización, ¿no?, que se estructura de manera jerárquica. La primera tiene que ver con el tema de la autoridad de director de proyecto, ¿no? Estamos hablando aquí de tres tipos de organización: de tipo funcional, las matriciales y las orientadas a proyectos. Una en función a la intensidad que tienen con respecto al poder que tiene un director de proyecto dentro de la misma organización. Ok. En el caso, por ejemplo, de las funcionales, nosotros podemos ver como organizaciones de este tipo, ¿sí? Las simples, las organizaciones de microempresas o de tipo familiares, donde tenemos un gerente funcional trabajando con personas en su área, ¿sí? Y el proyecto normalmente se realiza a través de los gerentes funcionales del plan ejecutivo, ¿no? Este tipo de organización tiene las siguientes características, ¿no? O sea, la autoridad del director de proyecto se subordina a las tareas de las áreas funcionales. O sea, el ejecutivo tiene mucho más poder que el director de proyecto, ¿no? Los recursos para realizar los proyectos están subordinados. Como ustedes están viendo, el director de proyectos no se dedica íntegramente a realizar el proyecto, ¿no? O sea, la organización lo concibe así. Se dedica entre hacer sus labores operacionales con realizar el proyecto, ¿no? Quien controla el presupuesto de los proyectos son los gerentes funcionales, generalmente se dan en las líneas de las mismas áreas de trabajo y demás. Luego entramos en los tipos matriciales, donde hay niveles, ¿no? Lo principal es la autoridad del proyecto, ¿no?, del director del proyecto, que tiene dentro de la organización. Tenemos la tipo débil, que es como que estamos pasando, ¿no? Le estamos dando sabemos que hay un director de proyecto que maneja un equipo, pero su autoridad sigue siendo por debajo del área funcional, ¿no? O sea, que si el área funcional determina que, por ejemplo, ¿no?, poner el caso de que puede ser proyectos humanos, ¿no? Estamos realizando el proyecto de extensión, pero el área de marketing dijo que tenemos que hacer una activación justo en el día que teníamos que ir de viaje a una comunidad. Entonces se prioriza lo que dice el área de marketing, ¿no? El director de proyecto no tiene el suficiente poder como para poder hacer su trabajo o llevar recursos hacia lograr. Eso significa el límite. Diferente a la funcional, donde simplemente no tiene ningún nivel. Las matriciales equilibradas, ¿no?, son aquellas de tipo en donde existe una... Estas son de tipo matricial, ¿no?, donde muchas veces la línea de los directores de proyecto, entonces está el área de PMO, ¿no?, están, ¿no?, de manera horizontal, y los recursos humanos, ¿no?, o la fuerza de la decisión se mantiene de manera equiparada, ¿no?, tanto gerente funcional con director de proyectos. En este caso, por ejemplo, tenemos un director de proyecto que de todas maneras se subordina, pero no estaríamos pensando en que no tendríamos que ir a hacer el viaje de extensión, por ejemplo, sino que tendría que pasar por una comité de toma de decisiones, tal vez, ¿no? Y una matricial fuerte es un tipo donde el director de proyectos puede decidir, donde los recursos asignados a los proyectos, ustedes se dan cuenta, están enfocados en realizar dicho proyecto. O sea, el director de proyectos, sin tener que mediar mucho con este caso, con el director funcional, tendría que, o podría, o tendría toda la prerrogativa de poder realizar el proyecto o el viaje, ¿no? Y los recursos, como ustedes están viendo, pues se orientan hacia eso. Una organización orientada a proyectos, para que haya una diferencia entre la matricial fuerte y la orientada a proyectos, es este tipo, es que aquí el director del proyecto ya es, o sea, esta organización trabaja por proyecto, ¿sí? No existe un trabajo de carácter funcional, sino que los recursos, hay un CEO que está trabajando aquí, en general, y los recursos dentro del director de proyectos se dan de esta manera, ¿sí? Entonces, cada proyecto va, ¿no?
dependiendo del tema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tendríamos el gerente de portafolio, podría ser aquí puede ser un programa, un proyecto, demás. Organizaciones que trabajan de ese tipo, pues las consultoras. Las consultoras, yo conozco a Dharma, trabaja por proyectos, una organización orientada a proyectos. Porque ahí simplemente donde sale una consultoría, es una implementación, ¿no? Se puede hacer una implementación de una empresa, se abre una línea, se trabaja, se designa recursos, es un pequeño análisis, se hace un análisis, ¿no? Lo que se formula el proyecto y demás, ¿no? Entonces, se aprueba y el director de proyectos tiene todos los recursos y tiene la dedicación de tiempo, como ustedes ven, es completa, ¿no? Completa esto. ¿Sí? ¿Alguna de esas es mejor o peor que otra? No. Depende. Depende del contexto, depende de lo que se esté trabajando, pero en el contexto de proyectos, definitivamente las organizaciones funcionales no funcionan, no funcionan. En realidad, las organizaciones funcionales son una manera tradicional de hacer las cosas. Ya no se aplican, o mejor dicho, no se deberían aplicar. Y las organizaciones funcionales, desde el punto de vista de proyectos o desde el punto de vista de procesos, que son los paradigmas que se manejan actualmente en el tema de gestión, ya no tienen cabida o presentan demasiados problemas, sobre todo en el ámbito de comunicación. Y eso se traduce en una gran desperdicio de recursos. Muy bien. Nuestro tema de hoy en realidad no es muy extenso, pero me pareció pertinente hacerlo previamente porque quería zanjar algunas dudas antes de entrar a la aplicación. Aquí estamos entrando a la parte de formulación de proyectos. ¿Cuál es la agenda de hoy? Vamos a empezar a desarrollar un poquito de lo que es la filosofía en cuanto a la formulación. ¿Qué es la formulación? ¿De qué va? ¿A qué implica? Vamos a empezar a observar lo que implica identificar un problema y lo vamos a ver aplicado a los dos campos que estamos desarrollando. Vamos a empezar a ver una comparativa entre los estados de desarrollo de tanto de un proyecto de desarrollo como los proyectos de investigación. Y al final vamos a observar una herramienta que tal vez algunos de ustedes ya han visto, ¿no? Que es el Project Model Canvas, que nos permite a nosotros cómo graficar una idea y cómo explicarla y cómo juntarlas dentro de 9 áreas, ¿no? 9 sectores, ¿sí? En un lienzo. Muy bien. Para la primera parte, les he colocado el concepto tal que vamos a mejorar, pero que vamos a trabajar nosotros, entendiendo la formulación de proyectos como una etapa, ¿sí? Una etapa centrada sobre todo en la parte de diseño. Que tiene que ver con distintas opciones, ¿no? Del proyecto. O sea, aquí comenzamos a analizar cómo vamos a plantear un problema, ¿sí? Entendamos, ayer vimos, ¿no? Dentro del ciclo de vida del proyecto, que manejamos aquí en la sección. La identificación es la parte en donde nosotros observamos el problema, pero la formulación es la etapa donde nosotros diseñamos el problema y vemos alternativas de solución para el caso de proyectos de desarrollo. Y para el caso de proyectos de investigación, empezamos a observar el problema de investigación y aceptar bases, ¿no? Que justifiquen su desarrollo, ¿sí? Que justifiquen la investigación como tal. La idea al final en la formulación de proyectos es sistematizar, ¿no? Es darle lógica al proyecto, o sea, a la idea inicial, ¿sí? Un conjunto de posibilidades que se analizan como técnicamente viables y que proponen una solución al problema que motiva su inicio. O sea, ese es el primer paso para poder avanzar hacia un camino de solución de un problema que se ha identificado. Formulación dentro de la parte del diseño implica que tenemos que adecuarnos hacia un formato. Básicamente, formulación viene de forma, ¿no? Es darle forma a la idea. Entonces, una de las interrogantes puede ser, ok, ¿por qué yo observo entonces tantas maneras de cómo organizar una idea de proyecto?
Pues es sencillo, porque cada organización, porque en realidad los proyectos están sustentados en organizaciones que financien la solución de ese proyecto. Ningún proyecto se puede dar sin financiamiento. El proyecto de costo cero como tal no existe. No existe. Y no existe porque en realidad los riesgos cuestan. Y los chicos de economía pueden ver mejor que las cosas se van a valorizar. Todo se valoriza. Dentro de un contexto, obviamente, pero se valoriza. Tiene un valor. Y ese valor se traduce en dinero intercambiable, ¿no? Entonces, la idea de esto implica, obviamente, un financiador, un sponsor. Muy bien. Pareciera que identificación y diseño son dos momentos que pueden ser incluso iguales. Y sí, ¿no? El PMangos los junta estos dos procesos, ¿no? Une en uno solo. ¿Por qué? Porque los proyectos de los que habla la guía del Mango están relacionadas a un solo sector, que son los proyectos de desarrollo. No veo otra cosa diferente. Entonces, toda la guía del Mango está enfocada en proyectos de desarrollo. Pero nosotros en Proyecto Zonal nos vamos a enfocar en dos tipos. Es por eso que nosotros hacemos una separación de los procesos de identificación y de diseño, que dependiendo del problema a escoger, o dependiendo del problema identificado, van a darnos dos caminos para poder realizar el trabajo y que va a estar asesorado por la dirección de PME. Muy bien. ¿Qué caracteriza un proyecto de desarrollo? El problema que motiva un proyecto de desarrollo. Un proyecto de desarrollo se motiva en una situación inconveniente o indeseable que se requiere cambiar, ya sea un proyecto de mejora, ¿no?, de la organización, ya sea que pasaste o fuiste del ciclo de campo, por ejemplo, y viste una comunidad en la Amazonía y te pareció que teníamos los recursos o una gran idea desarrollar una línea de producto que ellos manejan o hacer una intervención de manera que podamos hacer extensión, etcétera. O ya sea que tuviste la oportunidad de ver un grupo de agricultores que podrían necesitar asistencia técnica y que no tienen los recursos para poder contratar a profesionales, ¿no?, o una consultoría como tal, por ejemplo. Entonces, un proyecto de desarrollo implica esto, un problema o una situación inconveniente que se desea cambiar. Y el resultado va a estar en el servicio o producto único que se va a dar. Por otro lado, los proyectos de investigación responden a la carencia de conocimiento que se constituye como un reto intelectual. Me parece muy claro. Un proyecto de investigación quiere solucionar un problema de conocimiento, ¿sí? Un proyecto de investigación busca en su fin más profundo generar conocimiento sobre algo, ¿sí? Un problema de investigación podría ser por qué, ¿no?, el suelo de los agricultores de Chirimoya en Guarochirí no puede ser fertilizado con tal producto, ¿no? O por qué no se está pudiendo, o por qué se están encontrando restos de tal producto en los frutos de la chirimoya, ¿no? Entonces, entender ese problema, ¿no?, es un proyecto de investigación. A diferencia de una acción que se quiere hacer. En el mismo campo, por ejemplo, queremos hacer extensión para poder capacitar a los productores de Guarochirí en agroecología. Es muy diferente a tratar de averiguar qué es lo que está ocurriendo con algo, ¿no? En este caso podría ser una descripción. Entonces, esos dos son dos tipos de problemas que van a motivar el trabajo y los recursos, y van a mover los recursos dentro de la sección estudiantil. Ok, continúo. Los proyectos de desarrollo y los proyectos de investigación tienen niveles de inversión, se puede decir, ¿sí?
desde un nivel, o niveles en donde pueden darnos mayor o menor información para realizar el proyecto futuro. Una buena formulación implica una mejor gestión, o podría significar una mejor gestión a futuro. ¿Por qué? Porque reduce el nivel de incertidumbre, ¿sí? Una formulación de proyectos responde a un plan de trabajo, ¿sí? Que después va a ser desarrollado. Entonces, mientras menos incertidumbre haya, mientras haya un presupuesto adecuado y mejor y óptimamente colocado, pues, y recursos óptimamente colocados, pues va a ser mucho mejor. Pero no todos los proyectos y no todos los niveles tienen que hacerse con el mayor número de recursos, porque formular un proyecto cuesta, ¿sí? Muy bien. Quise tratar de hacer una especie de comparación. No quise hacerlo como similitud en conceptos porque no son lo mismo. Ya estamos hablando aquí de problemas y una vez que el problema que motiva el proyecto cambia, ya los conceptos son diferentes. Pero sí entender más o menos que los niveles responden a dificultades dentro de los proyectos. ¿Qué es un nivel de perfil? Es el nivel más bajo de inversión o de estudio con respecto al proyecto, ¿sí? Luego existen los niveles de prefactibilidad, en donde se hace un estudio mucho más importante, ¿no? Dentro de la formulación del proyecto. Se puede decir que se hace un flujo de caja, ¿no? Se hace un análisis de riesgos más o menos desarrollado, ¿no? Se utilizan técnicas cualitativas también. En caso de que, por ejemplo, sea un producto que tenemos que lanzar al mercado, se hace una investigación de mercado. Y bueno, y un nivel de trabajo de factibilidad tiene que ver con un trabajo muy, muy elaborado, ¿no? Con ya una investigación de mercado propiamente dicha, ¿no? Con un estudio técnico, una ingeniería mucho más avanzada, y que obviamente proporciona todos, toda la información necesaria para el desarrollo de un proyecto. Cada uno de estos va a responder a un nivel de inversión que se tenga. Existe, por ejemplo, donde se hacen niveles, por ejemplo, de factibilidad. Muchas veces, por ejemplo, se hacen en programas, ¿no? Construcciones de colegios, agua y desagüe y demás, ¿no? Porque se necesita información muy alta, ¿no? Muchos estudios, los EIAs están aquí, por ejemplo, ¿no? Los impactos ambientales están allí, porque el proyecto lo demanda. Los niveles de perfil se hacen, por ejemplo, muchas veces en proyectos de intervención o en organizaciones como la nuestra, en donde no manejamos grandes sumas de dinero a comparación, ¿no? Al mercado. Y entonces, ¿qué hay de los proyectos de investigación? Bueno, los proyectos de investigación igual. No se miden en cuanto a cuánto estás invirtiendo para poder solucionar el problema, sino a cuál es el nivel de la pregunta de investigación. O sea, hasta qué punto estás logrando tú ingresar. Y tenemos una investigación a nivel embrionaria, donde mucha de la información que se busca son informaciones de segunda mano. O sea, creemos que es la que comúnmente nosotros realizamos en nuestros cursos o lo que se nos motiva, ¿no? Para hacer pequeñas recopilaciones bibliográficas, monografías, etc. Es un nivel de investigación que tiene menos recursos y que se contrasta en información pasada, ¿no? Información o en trabajos ya realizados, y las conclusiones responden a ello, ¿no? Una especie de inferencia por respecto a ello. El nivel descriptivo es el nivel que se hace a nivel de pregrado y responde a las preguntas de qué y cuáles, ¿no? Observa un fenómeno que ocurre, ¿no? En el ambiente y trata de describir sus partes.
Por ejemplo, un problema descriptivo una investigación descriptiva en gestión empresarial sería cuáles son los componentes que afectan el clima organizacional dentro de determinada empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas industrias alimentarias? Podría ser, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que se utilizan para poder desarrollar mermelada, no sé, mermelada de tamarindo empacada al vacío? Se me ocurre. No me maten por los ejemplos, por favor. Pero sí, implica eso. Y un nivel explicativo es algo que se hace a nivel de maestría o doctorado y tiene que ver con responder a preguntas como ¿por qué y para qué ocurre tal o cual fenómeno? Y esto obviamente responde también a un nivel de inversión mucho más alto, ¿no? Muchas veces un nivel de análisis mucho más alto y donde las preguntas tienen una idea de poder desarrollar o sustentar un paradigma, ¿no? En una disciplina que ya está colocada, ¿no? Los niveles descriptivo y explicativo sí cuentan, ¿no? Cuentan dependiendo de la organización que hace la evaluación, con un contraste con información de primera mano, ¿no? Porque se conoce como la parte experimental de la tesis, por ejemplo, de la investigación. A nivel embrionario, no necesariamente, o muy raro, ¿no? O sea, muy poco. ¿No? Es un proyecto de investigación bastante básico. Continuamos. Si todo está bien, continuamos. El Project Model Canvas, ¿no? El Project Model Canvas es una herramienta para presentar una idea de proyecto. En realidad, esta tiene que ver con 9 sectores, ¿no? Pero ¿podemos adaptarla a nosotros? Sí, a la organización también. He visto diferentes tipos de Project Model Canvas. Lo más importante del Project Model Canvas es que tiene que responder a las preguntas, ¿no? Que haga cualquier persona que esté revisando o escuchando tu presentación para poder obtener un financiamiento acerca del qué, por qué, quiénes, cómo y cuándo y cuánto tiene que ver con el proyecto, ¿sí? Tiene que responder a esas preguntas. ¿Por qué? Porque que tú organices, por ejemplo, tu tesis, ¿no? O sea, tu proyecto de tesis, es un poquito complicado si lo quieres sustentar, ¿no? Si te dan la oportunidad, ¿no? De frente para que sustentes, ¿no? O en un concurso de proyectos, sustentes tu idea, dar o plasmar o darles, ok, ¿no? Te reparto mis 4 o 5 hojas de marco teórico y demás, ¿no? De sustentación. Es un poquito complicado, ¿no? O toda la formulación del proyecto en tal. Digamos que este de acá va a ser una herramienta importante a utilizar al momento de darle carátula a los proyectos que se nos pueden presentar, sobre todo de la parte de intrapreneurs, ¿no? De la parte de intrapreneurs, cuando alguien quiere o tiene algún tipo de idea para poder ponerla en práctica, esta va a ser una herramienta que se va a facilitar de acuerdo a para la organización y para que se presenten los proyectos, obviamente adjuntando todo el trabajo anterior en formulación. Esta es así se visualiza, ¿no? Un Project Model Canvas, ¿sí? Estas 3 preguntas responden al por qué, ¿sí? Que tiene que ver con la justificación, con el objetivo y eso. Esto responde al qué, junto con esto. Como ya les comenté, esto es el alcance, ¿sí? Esto es lo que se desea obtener, ¿ok? Esto responde a los interesados, ¿sí? Quiénes pueden ser o quiénes van a ser tu equipo, quiénes son los posibles interesados que vas a tener, tanto internos como externos. Y estos responden a los cómo, ¿sí? Tanto los supuestos, que son las partes en las que tú crees que van a ocurrir los hechos, ¿sí? Muy bien, y aquí los entregables de alto nivel, los entregables que más o menos se van a ir dando, ¿no? Y las restricciones, aquello que nosotros
no podemos sobrepasar, ¿no? No puede pasar de tal fecha. Todo esto de acá se obtiene en el proceso de formulación, ¿no? Se va a realizar con tal presupuesto, se tiene que tener, por ejemplo, una paridad de género en el equipo de proyecto y demás. Y esto responde al cuándo y cuándo. Creo que en línea de tiempo se entiende muy bien que responde al cuándo y costos corresponde al cuánto. Pero ¿por qué los riesgos están dentro de esta pregunta? Por la pregunta que se me hizo ayer, que se respondió y nuevamente lo vemos aquí. Porque los riesgos salen de toda esta parte, ¿sí? Y afectan en estas dos partes, tanto en la línea de tiempo con las holguras, como en los costos con las contingencias y la reserva de gestión, conceptos que vamos a desarrollar posteriormente. Ok, miren, lo primero que nosotros iniciamos para poder rellenar esto es el objetivo, ¿no? Es lo que tenemos. Luego pasamos a la justificación. Y luego los beneficios. Posteriormente el objetivo nos va a generar un producto y luego unos requisitos, ¿sí? Para poder, o que deben tener este producto, ¿no? Esta primera pregunta responde al por qué se hacen las cosas. Y es interesante porque lo primero que uno debe saber es por qué hace algo, ¿no? Entonces tenemos el primer objetivo que obviamente, ¿no? Que es el objetivo SMART, ¿no? Tiene todas las acotaciones y toda la filosofía SMART presente aquí. Y luego aquí está el por qué, ¿no? Y aquí está el para qué, ¿no? Entonces, luego ya tenemos el resultado, que puede ser resultado, producto o servicio único, y los requerimientos que existen, ¿no? Aquí, ¿no? Esto tiene que estar con tal forma, ¿no? Debe tener tal, queremos uno y no dos, de dos líneas o no, y demás. Luego están los quiénes, ¿no? ¿Quiénes van a estar involucrados en esto? Y aquí estamos los interesados, externos o bueno, los externos, perdón, los externos aquí, ¿no? Y los distintos niveles del ambiente, ¿no? que existen. Pueden ser los externos directos, y aquí puede ser también un análisis de una matriz de interesados, perdón, y demás, dependiendo del nivel con el que sea formular el proyecto, ¿no? Y luego viene el equipo, ¿sí? Ahora, este equipo también puede cambiar. Puede ser que tú inicies sin tener equipo también, no es un problema, se puede dejar en blanco. Como decimos, esto es dependiendo de la cultura de la organización. En los mangos, por ejemplo, sí, el equipo se hace de la formulación. Pero en proyectos UNAL nosotros aún vamos a definir, dependiendo del proyecto, si definimos el equipo antes o lo definimos después, ¿no? Sobre todo creo que en proyectos de emprendimiento, ¿no? Van a ser el equipo después, porque obviamente tiene que ser la idea evaluada. Luego viene el cómo van a realizar esto, ¿sí? ¿Cómo, no? Como les puse aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, un requisito debe tener, por ejemplo, ¿no? Tal acción debe ser con enfoque de género. Y aquí, una restricción debe tener paridad de género, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mientras que tu producto, ¿no? Va a tener que tener este enfoque de género, tu organización, ¿no? Debe contar con una paridad de género. Esto obviamente, pues, si estamos hablando de un proyecto, no lo sé, un proyecto de movilización, ¿no? Por ejemplo, la Marcha del Orgullo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde la Marcha del Orgullo, definitivamente, como les había dicho, ¿no? En la exposición pasada, va a depender mucho del enfoque, ¿sí? El enfoque que le des, y eso va a responder a la cultura del proyecto. Por ejemplo, cuando Proyecto UNAM estuvo involucrado dentro del Pura Calle, las personas que iban, ¿no? del Festival Pura Calle, las personas que estaban involucradas dentro del proyecto tenían que tener, aunque no es trabajado, una sensibilización con respecto a los problemas sociales que tienen que ver con la cultura urbana, con el movimiento que hace de uno y demás. De hecho, muchos de nosotros fuimos a un taller que dio de uno para poder sensibilizarnos con eso. ¿Ok? Los entregables son los pequeños resultados que pueden
obtenerse luego de hacer una determinada acción o un determinado conjunto de actividades. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de extensión, un entregable puede ser la aceptación formal de la comunidad para poder ir en tal fecha y tal hora, ¿sí? Para realizar una capacitación, por ejemplo, o la aceptación para poder reunirnos con el líder de la comunidad, si eso fuera parte del proyecto. El concepto de entregables lo vamos a desarrollar mucho mejor en los grupos de procesos de planificación del curso de la siguiente semana. Entonces, eso va a tener el cómo. Y aquí vemos el cuándo y el cuánto, ¿sí? Y como les dije ayer, hubo una pregunta ayer acerca de las holguras. Los riesgos en realidad nacen de todos. Los riesgos te lo dan los interesados, los riesgos te lo dan los supuestos, los riesgos te lo dan las restricciones, ¿no? Y demás. Entonces, todos estos riesgos se van a traducir en dos cosas, en más tiempo para hacer el proyecto o para lograr tal o cual objetivo y más dinero o más recursos para poder lograrlo, ¿sí? Adicionales en función de los tipos de riesgo que se puedan trabajar. Entonces, ¿cuándo inicia un proyecto? Cuando inicia un proyecto va a depender del tipo de organización en la que se haga esta pregunta. Para efectos de proyectos humanos, y como tenemos un nivel de presupuesto más limitado, el proyecto va a iniciar desde que se haya aprobado la idea de proyecto, ¿sí? Una vez que, dependiendo, la organización comience a soltar recursos para la formulación, recursos que cuesten a la organización, en ese momento el proyecto podría darse por iniciado. Pero también en organizaciones que tienen una cultura de gestión de proyectos como la nuestra, generalmente el proyecto se inicia una vez que se haya aprobado la formulación del proyecto. Como tal y cual, nosotros todavía estamos en un proceso de definir, ¿no? Y va a depender del tipo de proyecto y también del tipo de emprendimiento que se haga internamente para poder saber en qué momento se inicia. Pero, teniendo en cuenta nuestra forma de organizarnos, y sobre todo con el tema del presupuesto para hacer cualquier determinada acción, siempre que se comience a soltar presupuestos para hacer algo, ¿sí? O recursos para hacer algo, ese proyecto ya está con interesados y ya tiene un foco de la agrupación, ¿no? Porque definitivamente ese presupuesto tiene que rendirse al final del año de trabajo. Ok, continuaré. Vamos a ver aquí objetivos. Y voy a explicarles un concepto que me parece súper interesante con respecto al objetivo, ¿no? Cuando ustedes leen las letras pequeñas, objetivo SMART. ¿Por qué SMART? Este concepto se aplica mucho, puede ser parte de una filosofía también personal, ¿no? De cómo realizar las cosas, en proyectos de desarrollo, ¿sí? Tiene que ver con los significados de este acrónimo, ¿no? En inglés. Specific, measurable, achievable, relevant y time bound, ¿no? Que significan específico, medible, alcanzable, relevante y plazo determinado. Estos son características que debe tener cualquier objetivo que debe ser formulado, ¿sí? Los objetivos del proyecto vienen del problema escogido, tanto si es un problema que nos apunta a una solución como el tema de desarrollo o si es un problema de conocimiento. Ambos deben ser específicos, lo más posible, todo lo que se pueda. Se tiene que solucionar y en proyectos es básico. Tienen que ser medibles, tiene que haber una capacidad de que se pueda medir, porque si solamente se basa en conceptos o en ideas subjetivas de cómo realizar las cosas, definitivamente no se puede controlar o va a ser muy complicado controlarlo. Tiene que ser alcanzable, ¿sí? No podemos creer que con proyectos SUNAM, luego de esto, un siguiente proyecto va a ser que nosotros le hagamos competencias a el SpaceX, ¿no? Estoy mal, creo, SpaceX, algo así. Bueno, quienes acaban de lanzar su cohete. O sea, no lo vamos a poder hacer la siguiente semana. Definitivamente no. Tiene que ser relevante, tiene que importar, ¿no? Tiene que ser
importante para las causas, la misión, la visión, básicamente tiene que tener una justificación. Y tiene que tener un plazo determinado. Como hemos visto, este concepto aplica para lo que es dirección de proyectos. Muy bien. Hasta aquí la presentación de hoy. Como les dije, iba a ser más corta, pero responde a preguntas antes de entrar a las partes específicas de proyectos de desarrollo y proyectos de investigación.